La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países en las 3 Américas, también en Europa, África, Asia y Oceanía. Conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en el mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Este es el programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio eterno. Sea bienvenido a este programa que es hecho especialmente para usted y para toda su familia. Y nosotros continuamos en el segmento Lecciones del Manaim aprendiendo sobre las profundas revelaciones contenidas en el tabernáculo y cómo encontramos innumerables simbolismos que señalan al Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Además, si usted no participó de las anteriores ediciones de este tema del tabernáculo, acceda a nuestro canal de YouTube y vea los programas anunciando el Evangelio eterno de ediciones anteriores, donde los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa abordarán en profundidad este tema sobre el tabernáculo. Y en el programa de hoy, después del segmento Lecciones del Manaim, usted participará con la profesora Mónica Medici, hablando sobre organización de espacios en el segmento Organización y Método. La profesora Janaína Sumac presentará varias participaciones enviadas de todo el Brasil en el segmento Perfecto Loor y la profesora Sandra Carvalho tocará el tema El culto en el tabernáculo en la clase para niños, intermedios y adolescentes. Participe ahora del segmento Lecciones del Manaim. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor a todos. Contamos con su audiencia. Siempre es una gran satisfacción contar con su audiencia y es un privilegio para nosotros. Hemos recibido muchos mensajes con testimonios, comentarios sobre el programa anunciando el Evangelio eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp, a través del cual podrás enviarnos un mensaje. Participe. Envíe su experiencia, su pregunta, su sugerencia. Citaremos algunos mensajes que recibimos en los últimos días. El primero de ellos viene de Bahía, de la ciudad de Ribera del Largo. Jocelino Aguilar, que dice: la riqueza es maravillosa. Cada programa quedó perplejo con tanta revelación que el Espíritu Santo del Señor nos da. Dejamos también una pregunta en el último programa. Y José Felipe de los Anjos Santos del Lagarto, de Sergipe, respondió: el altar del incienso apunta al Señor Jesús y era el lugar donde el incienso era quemado, y cuando
era quemado. El olor del incienso llenaba todo el tabernáculo, llegando hasta el lugar santísimo. Es decir, cuando clamamos al Padre en nombre del Hijo, el Señor Jesús, nuestra oración, que es el incienso, llega hasta el trono de la gracia de Dios, al lugar santísimo. Y la Biblia dice, Daniel, que la mano del Señor no está incluida para que Él deje de bendecir. Él es bendecidor, Él quiere bendecir. Glorias a Dios. También otra respuesta viene ahora de Ronaldo Barbosa, de Chapecó, Santa Catarina, que así colocó: el altar del incienso representa al Señor Jesús, pues su sacrificio fue agradable a nuestro Dios. 2 veces por día era ofrecido el incienso, representando la comunión del cuerpo, donde es ofrecido el perfecto olor. Es mucho. Él añadió la revelación allí, y tuvimos la participación muy especial de nuestra hermana Marina Caudas, de Brasilia, Distrito Federal. Ella tiene 10 años y ella respondió: los aspectos proféticos que vemos en Éxodo capítulo 30 son el altar del incienso, que representa al Señor Jesús. El incienso servía para sacar el mal olor del lugar. El mal olor representa el pecado, y solo Jesús, el incienso, puede quitar el pecado de nuestras vidas. ¡Qué bendición! Creo que nuestra hermana, nuestra pequeña hermana, siempre ha visto el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y por cierto, también las aulas, porque la iglesia ha dado las aulas de niños, aunque sea virtuales. Y su familia también. Y aprovechamos para dejar nuestros saludos, nuestros abrazos a nuestros niños intermedios, adolescentes, a los jóvenes. Y otra respuesta de un pastor, el pastor Rodrigo Pereira Cruz. Los pastores siempre están con nosotros, ¿no? Amén. Participando, interactuando. Él es de Salvador Bahía y dice: en la cruz del Calvario, el altar del incienso, el buen olor del sacrificio del Señor Jesús encubrió el mal olor del pecado. Solo así el hombre puede aproximarse a Dios. Amén. Agradecemos la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios. Hemos hablado sobre Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación, mostrando la riqueza profética notable entre figuras del Antiguo Testamento y el ministerio del Señor Jesús. Hoy seguiremos hablando del tabernáculo, comenzando con la lectura de la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 7 versículo 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y como vimos anteriormente, este ambiente aquí que nosotros podemos mostrar tanto en la pantalla como aquí en la maqueta, este ambiente era el lugar santísimo que estableció el gobierno definitivo de Dios en la vida del pueblo de Israel. Era aquí, en el lugar santísimo, en el que la gloria de Dios se manifestaba. En el interior del lugar santísimo estaba el arca de la alianza. Esta arca de la alianza y esta arca era el motivo principal del tabernáculo. ¿Por qué? Porque ella era reveladora del deseo de Dios hablar con el hombre. El arca de la alianza, puedo aquí apuntar y hasta tocar, tenía 3 elementos en su interior: un vaso de oro con maná,
la vara de Aarón y las tablas de la ley. El maná, Sergio, como ya dijimos en otro programa, fue el alimento que sustentó la vida física del pueblo de Israel durante la jornada por el desierto que duró 40 años, hasta llegar a la tierra de Canaán. Un aspecto profético glorioso sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Exacto, porque Jesús es el pan vivo que vino del cielo y Él sustenta. Quien se alimente de Jesús como pan vivo es sustentado todos los días de su vida, hasta el día del Señor, hasta cuando Jesús vuelva, hasta la llegada a la eternidad. El maná fue el alimento del pasado, pero el Señor Jesús, como pan vivo, es el alimento para la salvación del alma. En el interior del arca también estaba, aquí adentro, las tablas de la ley. Las tablas de la ley o del testimonio, que fueron dadas por Dios a Moisés, allá en el monte Sinaí. Y vamos a hacer ahora un viaje hasta el monte Sinaí, que fue un lugar de experiencias notables que Dios dio a su pueblo, especialmente a Moisés. Está aquí, llegando el mapa. ¡Qué cosa gloriosa! ¡Cuántas revelaciones en este monte!, ¿no, Daniel? La Biblia dice que el pueblo estaba al pie del monte, y en algún lugar del monte Sinaí, Dios se estaba revelando, hablando con Moisés. Gloria a Dios. Una experiencia gloriosa. En este monte, el Señor Dios dio a Moisés las tablas de la ley. Las palabras escritas en las tablas y entregadas a Moisés son una semejanza profética notable de la revelación de la voluntad de Dios, que sería establecida por su palabra, la Biblia. Y el tercer elemento. Nosotros ya hablamos de las tablas de la ley, ya hemos mencionado el maná, ya hicimos una rápida recapitulación. El tercer elemento era la vara de Aarón. Esta vara de Aarón floreció y quedó dentro del arca, aquí dentro del arca, como testimonio del poder de Dios y de su elección. Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote. La vara o el cayado de Aarón habla proféticamente ¿de qué? Habla proféticamente de la dirección del Espíritu Santo. Vimos por tanto que el arca de la alianza contenía 3 elementos que en una semejanza gloriosa apuntaban a la Trinidad, como mostrado en este cuadro, que habla de la Trinidad profetizada en el arca de la alianza. El maná apuntando a Jesús el Hijo, pan vivo que descendió del cielo. Gloria a Jesús. Las tablas de la ley, la doctrina, la palabra de Dios Padre. Y el cayado, la vara de Aarón, apuntando a la dirección del Espíritu Santo. Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Todo lo que Dios reveló en el pasado, tiene este carácter profético. Y es interesante, ¿no, Sergio? Solo por la revelación del Espíritu Santo es que nosotros podemos alcanzar y llegar a ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Ya hablamos sobre el significado del arca y de los 3 elementos de su interior, pero aún hay aspectos proféticos gloriosos al respecto del propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca, como está registrado en la Biblia, en Éxodo capítulo 25,
versículos 17, 18 y 21. Que dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y el versículo 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El propiciatorio, por tanto, como dice la Biblia, Sergio, era hecho de oro puro, siendo solo una pieza con querubines de oro, que tenían sus rostros frente a frente y ambos mirando hacia el arca. Está aquí, en este corte, en esta ilustración del tabernáculo. Muestra exactamente el propiciatorio con los querubines de esta forma que acabas de describir. Ahora, los querubines hablan de la gloria de Dios, de su trono y de su majestad. Los querubines no hablaban de ellos. Exactamente, porque sus rostros estaban cubiertos, enfocados en el arca, y estaban intactos, guardaban intactos los 3 elementos proféticos que estaban dentro del arca. Y había en las cortinas, vamos a volver un poco aquí. Hablamos mucho sobre las puertas. La primera puerta que daba acceso al atrio exterior. La segunda puerta que llevaba al lugar santo. Y esta tercera puerta que entraba al lugar santísimo. En esta tercera puerta, en esta tercera entrada, era todo bordado, era glorioso, todo revelado por Dios. Y había querubines bordados. No era con hilo, era con oro. Todo bordado con oro. Nadie tenía acceso al lugar santísimo y a los querubines que hacían parte de este propiciatorio, excepto el sumo sacerdote, una vez por año, que entraba. Además, no era de cualquier forma. Para que el sumo sacerdote entrase al lugar santísimo y pudiese ver el arca, el propiciatorio, la gloria de Dios, la manifestación del poder de Dios, él tenía que llevar con él sangre para la expiación de sus propios pecados y de los pecados del pueblo, y santificar esparciendo la sangre en todo lugar, inclusive en el arca, en el propiciatorio. En este ambiente de gloria, Dios hablaba encima del propiciatorio y manifestaba su gloria, como está registrado en Éxodo 40, 34 y 35. Que dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Versículo 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¡Qué bendición! La gloria de Dios, la manifestación del poder de Dios. Sergio, los versículos que leímos hablan de la nube que llenó el tabernáculo, pero aún podemos aumentar el versículo 38 del mismo capítulo 40 de Éxodo, que menciona la presencia del fuego dentro de la tienda. Ya está aquí. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Quiere decir, sobre el propiciatorio había de día una nube, y de noche estaba el fuego. Ambos, la nube y el fuego,
reveladores de la protección de Dios para todo aquel tiempo, para que aquel pueblo nunca dejase de tener la revelación del Señor en su caminata. Y hoy, Sergio, hoy, el Señor Jesús es la gran revelación. En el pasado, en la época del tabernáculo, el pueblo jamás estaría abandonado o en oscuridad o en las tinieblas, porque la profecía que hoy se cumple en la vida de la iglesia fiel es la que contempla y da testimonio de la gloria y del poder de Dios en la vida de todos aquellos que lo buscan. El Señor Jesús, gloria a Jesús, el Señor Jesús es todo esto para nosotros. Jesús es nuestra arca, nuestro lugar seguro, nuestra nube, nuestro fuego. Él es la luz, la revelación para cada día en la caminata en el tabernáculo Daniel. Todo era figurativo, eran tipos proféticos. En Jesús todo es revelación de Dios trino y eterno. Amén. Gloria a Dios. Participaremos ahora de un himno, de un loor. Yo siempre invito a todos los que están participando con nosotros que puedan cantar este loor. Participe de este himno. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. Y cuando Dios habita en esta alabanza, nosotros somos bendecidos y recibimos los beneficios maravillosos de la presencia de este Dios glorioso. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Estamos terminando las lecciones sobre el tabernáculo, pero vamos a hacer una breve recapitulación de todo lo que vimos en estas últimas semanas. Y vamos a usar tanto esta imagen ilustrativa aquí en la pantalla, como también nuestra maqueta
Al comenzar, vamos a empezar por las entradas, que eran 3, para cada uno de los ambientes. La experiencia, la primera entrada que daba acceso al atrio exterior, muestra la experiencia de conocer la puerta, Jesús como la puerta, el camino de Dios, que lleva al hombre a la presencia de Dios. Ahora, Daniel, esta entrada era amplia. Interesante. Por la razón, puedes aparentar una contradicción, pues la palabra representa a Jesús como la puerta estrecha, pero por la revelación muestra un aspecto profético que llama mucho la atención, que la salvación en Jesús es universal para todo aquel que crea. Si se entrega a Él puede vivir la salvación, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, se salvará y entrará y saldrá y encontrará pastos verdes. Esto es, en el pasado, el pueblo pasaba por esta entrada, por esta puerta, para tener acceso a los beneficios que venían a partir del tabernáculo. Y hoy el hombre pecador, puede entrar por esta puerta que es Jesús, para ir hasta Dios. Y el primer utensilio que el hebreo, el israelita, que entraba y veía al pasar por la entrada, era exactamente el altar del holocausto. Lugar en el que los holocaustos eran hechos, los sacrificios en el pasado, con víctimas, con animales, pero la cruz, fue el sacrificio muchos siglos después. Proféticamente a la cruz. Además, cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesús, lo que él dijo fue: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». En el pasado, el sacrificio aquí en el altar de los holocaustos retiraba el pecado, y esto era repetido. ¿Y por qué? Exactamente el altar del holocausto era la primera visión, el primer encuentro del israelita que podía tener dentro del tabernáculo, porque el hombre necesita tener la conciencia al respecto del sacrificio del Señor Jesús. El pecador es el pecador delante del sacrificio del Señor Jesús. Es por eso que en Juan 3, versículo 16 está escrito: porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el único sacrificio, pero es el sacrificio perfecto. En la continuidad, aquí estaba la fuente de bronce, mostrando proféticamente, quiere decir, en el pasado, era el lugar donde se lavaba. Proféticamente mostrando Daniel también la limpieza que el hombre necesita tener delante de Dios por Jesús. A través del poder de la sangre de Jesús. Gloria a Jesús. Y ellos debían lavarse, porque debían tener las manos limpias, porque iban a tocar lo que era santo. Porque aquí se ensuciaban con la sangre del sacrificio. Los sacerdotes entrarían aquí a las tareas sacerdotales. Tenían que lavarse en la fuente de bronce. Mostrando, Sergio, proféticamente, que la instrumentalidad del hombre en la presencia de Dios no es de cualquier forma. Es en santificación, porque esta agua de la fuente de bronce era para la limpieza, apuntando también proféticamente al bautismo en las aguas. La carta a Tito, capítulo 3, versículo 5 está escrito: pero, según su misericordia, nos salvó por la limpieza, la regeneración
y la renovación del Espíritu Santo. Amén. Ya adentro, en el lugar santo, en este primer ambiente, estaba la mesa de los panes de la proposición, cuyo alimento, es decir, los panes, era un alimento diario, apuntando proféticamente al Señor Jesús como el pan de la vida. Conforme está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51, donde el Señor Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le diese es mi carne, que yo daré por la vida del mundo. Gloria a Jesús. También tenemos el candelabro de oro con las lamparillas que iluminaban este ambiente. Era la única fuente de luz en el lugar santo, mostrando, siendo una indicación profética al Señor Jesús como la revelación y la luz del mundo. Jesús siendo revelado a través del Espíritu Santo, con las 7 lamparillas inclusive, de las operaciones del Espíritu Santo, citadas en el libro del profeta Isaías. Porque son 7 lamparillas o 7 puntas que el candelabro de oro poseía y quedaban encendidas continuamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, está escrito así: les dijo Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Es decir, el candelabro de oro da luz continuamente. Es un tipo profético del Señor Jesús. Y también, aquí en este lugar santo, estaba el altar del incienso. ¿Qué decía al respecto en la profecía? En el pasado, en la intercesión y la oración y la profecía para la iglesia, es la plena comunión, el hombre sintiendo la presencia de Dios. Y como muchos que participan con nosotros respondieron, Sergio, aquel incienso perfumado llenaba todo el ambiente. Es verdad, salía de aquí el perfume, sustituyendo proféticamente el mal olor del pecado y prevaleciendo el buen olor de Cristo. En el Salmo 141, versículo 2, está registrado: suba mi oración delante de tu faz como aroma incienso, y sea el levantar de mis manos como el sacrificio de la tarde. Amén. Y ahora, entrando nuevamente al lugar santísimo, encontramos el arca de la alianza, que estableció el gobierno definitivo de Dios en la vida del pueblo. Era la manifestación de la gloria de Dios. La comunión con Dios por la sangre de Jesús, el propiciatorio. Marcos capítulo 15, versículos 37 y 38. Está escrito: y Jesús, dando una gran voz, expiró, y el velo del templo se rasgó, se partió en dos, de arriba abajo, dando ahora acceso al hombre a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, al lugar santísimo, a través de la sangre del Señor Jesús. Y por fin, el propiciatorio, que era esta tapa, la parte superior, la tapa de oro, sobre el arca de la alianza, mostrando la gracia, la misericordia, como nosotros ya vimos hoy en el programa de hoy, que nos lleva a la carta de Efesios, que dice: porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no viene de vosotros,
es don de Dios. Dejando muy en claro a todos que fue una breve recapitulación porque hay muchas e innumerables revelaciones que ya fueron abordadas, ya fueron discutidas en los programas anteriores. El tabernáculo, queridos, es una invitación para entrar por su puerta. Recorremos el camino abierto por el Señor Jesús, por el sacrificio expiatorio en la cruz, y seguimos hasta contemplar su gloria. Todo en el tabernáculo, todo era de gran valor y belleza, y todo era profético, refiriéndose al Señor Jesús y a la salvación. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén. En el segmento de Lecciones del Manaim tiene su contenido producido desde los seminarios y la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. La Escuela Bíblica Dominical sucede todos los domingos a las 10 horas de la mañana por nuestro canal de YouTube Hora de Brasilia. Continúe participando del programa Anunciando el Evangelio Eterno con los segmentos que vendrán enseguida. Está apareciendo nuevamente en la pantalla un código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código QR y serás direccionado a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje o una experiencia. Participe. Esto es muy importante para nosotros. En el programa de hoy dejaremos una pregunta que tú puedes anotar, sacar una foto o simplemente aproximar la cámara de tu celular al código QR mostrado ahora en la pantalla y la pregunta ya te será enviada por WhatsApp. Está aquí la pregunta. ¿Cuáles son los aspectos proféticos del propiciatorio que es mencionado en Éxodo capítulo 25? Una vez más, ¿cuáles son los aspectos proféticos del propiciatorio mencionado en Éxodo capítulo 25? Participe enviando su comentario. La paz del Señor Jesús a todos. La paz del Señor. ¡Qué cosa maravillosa! Cada vez que escuchamos más acerca del tabernáculo y de las revelaciones contenidas en él, más nos maravillamos con la riqueza de la palabra de Dios y de aquello que es un verdadero tesoro para nosotros. Y hoy comenzaremos una nueva secuencia de temas para el segmento Organización y Método. Dentro del tema Organización de Espacios, la profesora Mónica Medici hablará a los padres, ayudándoles a implementar algunas técnicas junto con sus hijos. La paz del Señor Jesús. En el último episodio terminamos con el asunto rutinas colaborativas, incluyendo actividades domésticas y cuidados personales. Hoy iniciamos una nueva secuencia de videos con el objetivo de presentar sugerencias, metodologías y recursos para organizar los espacios que componen esta rutina. Antes, sin embargo, traeremos los resultados de un estudio realizado por la NCPI, Núcleo Científico para la Infancia, del cual participaron 320 niños y adolescentes de China, con el objetivo de investigar los efectos de la pandemia del coronavirus sobre el desarrollo infantil. El resultado demostró que en este tiempo de aislamiento social, los niños y adolescentes ya presentaron dependencia excesiva de los padres, falta de atención, problemas de sueño, falta de apetito, pesadillas, malestar y agitación. Y algunas de ellas desencadenó en un cuadro de estrés tóxico que compromete el desarrollo mental infantil por producir hormonas químicas que hacen mal al cuerpo y en lugar de que el cerebro haga conexiones para aprender, trabajará para defenderse, lo que traerá repercusiones negativas en el futuro. Así como educación para evitar el estrés, la investigación apunta lo que ya presentamos para las familias
como factor importante en la vida de los niños, que es el establecimiento de una rutina diaria en el cual ellos tengan un tiempo determinado para leer, estudiar, dibujar, jugar, orar y ayudar en las tareas domésticas. Más allá de evitar el estrés, en videos anteriores presentamos que el establecimiento de una rutina diaria también promueve el desarrollo de las funciones psicológicas superiores en los niños, que son pensamiento, memoria, percepción, ventaja voluntaria, atención, lenguaje, emoción, imaginación. Funciones que controlan nuestras acciones durante la ejecución de tareas, simples o complejas, dirigidas al alcance de metas. Del mismo modo, la organización de espacios también es promotor del desarrollo de las funciones psicológicas superiores como generación, imaginación, memoria, pensamiento peralizado, lenguaje intelectualizado, atención concentrada, autocontrol, conducta, etc. Como podemos observar, la organización de espacios trae importantes beneficios para la vida actual, por ser promotora del desarrollo de las funciones psicológicas superiores, como también para la vida futura. ¿Pero por qué para la vida futura? Porque el desarrollo de las funciones psicológicas superiores en la infancia prepara una base cerebral sólida, robusta, lista para enfrentar desafíos de una vida intelectual y profesional. Al final, la organización es un atributo necesario en cualquier profesión. Estemos firmes y confiados en la fuerza del Señor para cuidar a nuestros hijos, recordando lo que nos dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La verdadera fortaleza tiene origen solo en Dios. Debemos vivir en la fuerza de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Quien confía en sus propias fuerzas acaba frustrado, mas quien confía en el Señor tiene fuerzas para enfrentar cualquier desafío. Prosigamos en la fuerza del Señor. La paz del Señor Jesús. Continuamos recibiendo participaciones de niños, intermedios y adolescentes de todo el Brasil y también del exterior. Todos están tocando o todavía aprendiendo a tocar instrumentos musicales y no podemos dejar de mostrar aquí en el programa estos videos enviados. Ve ahora en el segmento Perfecto Loor cómo la profesora Janaína presentará cada uno de ellos. Saludo a todas las clases y a todos con la paz del Señor Jesús. Como ustedes saben, estamos en un mes muy especial, el mes de dedicación, donde podemos ofrendar, entregar aún más nuestra alabanza, nuestro tocar, todo nuestro corazón al Señor Jesús. Y es con mucha alegría que vamos a compartir en este momento algunos videos y experiencias que hemos recibido. Vamos a escuchar la experiencia de una intermedia. La paz del Señor Jesús. Mi nombre es Amanda. Soy intermedia, Iglesia Lagoa Santa, Minas Gerais. Mi pastor es el pastor Aguinaldo. Voy a hacer en este momento el toque del shofar, porque el Señor me visitó. Amén. La paz del Señor Jesús. Que Dios bendiga a todos. ¡Qué bendición! Gloria a Jesús. También los padres de Caleb Díaz nos testimoniaron que estaban recibiendo la visita de la pequeña Julia. Y en el momento de la oración de las clases del EBD, Caleb le invitó para orar con él. Y en el periodo de la enseñanza del Loor, le dijo, Yo, vamos a tocar y cantar para Dios. Así tu corazón va a estar lleno. Caleb ya está evangelizando. Vamos a ver. Vem para o meio de povo que sabe o caminho da eternidade, onde a profecia aponta a direção.
Esse povo segue e alcança a salvação. Gloria a Jesús. Ahora vamos a ver otras participaciones que hemos recibido. Esta es la pequeña banda de la iglesia, de las iglesias Bella Vista y Cerro Azul, Paraná. Delfina y Emma, Buenos Aires, Argentina. Ven para el medio, un pueblo que sabe el camino a la eternidad. Por la profecía, junto a la dirección, este pueblo sigue y alcanza la salvación. Aquí están representadas todas las clases. Arroyo Grande, Río Grande del Sur. Esta es la pequeña Darla Liz, Marechal Floriano, Espíritu Santo. María Eduarda tiene 7 años, tocando con su papá. Son de Muniz Freire, Espíritu Santo. Ana Sara tiene 9 años, tocando con su hermana joven, Rebeca. Son de Manaos, Amazonas. Los hermanos Esteban y Elena, Porciúncula, Río de Janeiro. Estos son los pequeños Beatriz y David, de Fundão, Espíritu Santo. Natal Vinícius da Silva, de 10 años, Araxá, Minas Gerais. ¡Qué maravilla! Ahora agarra tu instrumento y vamos a ofrendar con todo nuestro corazón el loor en las batallas Soy un vencedor. A nuestro Salvador Jesús. A todos la paz del Señor. Fortalecido no Senhor.
El culto en el tabernáculo es el tema de la clase para niños, intermedios y adolescentes que será presentado ahora por la profesora Sandra Carvalho. Yo saludo a los niños y adolescentes con la paz del Señor. El tema de nuestra clase es el culto en el tabernáculo. Y nosotros vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 26, versículos 11 y 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. El pueblo de Israel pasó más de 400 años en Egipto, y cuando Dios los sacó de Egipto para llevarnos a la tierra prometida, había un camino corto que era este de aquí, miren, un camino que normalmente las personas utilizaban, pero Dios escogió guiarlos por el camino más largo, que es este, saliendo de Egipto, pasando por el monte Sinaí, haciendo todo ese trayecto hasta llegar a la tierra de Canaán. ¿Y por qué Dios escogió guiarlos por el camino más largo? Porque en esa larga caminata, ellos vivirían grandes experiencias con el Señor y aprenderían a vivir en la total dependencia del Señor. En ese trayecto también, ellos tenían que pasar por el monte Sinaí, y fue ahí en el monte Sinaí que el Señor dio a Moisés los mandamientos para el pueblo, para que el pueblo ande en su presencia, y les reveló el culto que agradaba a Dios. Dios reveló a Moisés la construcción del tabernáculo, un santuario de sacrificio y adoración a Dios, y ordenó que ese tabernáculo fuese levantado al centro de las carpas de Israel. Nosotros vemos aquí una imagen de cómo estaba el tabernáculo. Al centro el tabernáculo y las carpas, que eran las casas del pueblo, ellas eran armadas alrededor del tabernáculo. Y cuando nosotros miramos al culto en el tabernáculo, nosotros glorificamos al Señor, porque representa proféticamente el culto que nosotros ahora prestamos al Señor. Cuando se entraba al tabernáculo, la primera cosa que se veía era el altar del holocausto, del sacrificio. Y la primera cosa que hacemos cuando iniciamos nuestro culto es clamar por el poder de la sangre de Jesús. Reconocemos que somos pecadores y aceptamos el sacrificio de Jesús como la única forma de alcanzar perdón de nuestros pecados. Y después estaba la fuente de bronce con agua, donde el sacerdote se lavaban. El agua habla de la palabra de Dios, y nosotros valoramos la palabra de Dios en nuestros cultos, que no es una palabra de autoayuda movida por la emoción. No, es la palabra revelada por el Espíritu Santo, que produce un nuevo nacimiento, que nos instruye, que nos aconseja, que consuela nuestro corazón. La palabra de Dios mantiene nuestra mente firme en el Señor. Y si confesamos nuestros pecados y oímos la voz de Dios, nosotros entramos al lugar santo, y todo lo que había allí en el lugar santo apuntaba proféticamente a la presencia de Jesús para el Señor Jesús. El candelero de oro con la luz, el fuego. Jesús es la luz presente en nuestro culto. La mesa de los panes. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo y que está presente en nuestros cultos, saciando el hambre de nuestra alma. Y el altar del incienso. El incienso habla de las oraciones. Nosotros oramos. No hay culto sin oración. Nosotros oramos en nombre de Jesús. Jesús es el centro de nuestro culto. Y después había allí el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar.
y contemplar allí el arca de la alianza que habla de la presencia gloriosa del Señor Jesús. Y es a este lugar que Dios nos quiere llevar. Y nosotros tenemos un libre acceso a la presencia de Dios. Entonces valore el culto, cada acto del culto, el clamor, presente su vida delante del Señor. Durante los loores puedas estar adorando al Señor en gratitud por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Y permite que la palabra pueda entrar en tu corazón y actuar en tu vida. Porque haciendo así, tú vas a estar prestando el verdadero culto que agrada a Dios. Amén. Que el Señor los bendiga. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E vos levarei a lugar cheio de gozo e de paz. Fome e sede jamais tereis, pois comereis do pão da vida. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. E o meu Espírito vos conduzirá à pátria celestial. Lutas e dores nunca mais tereis, pois vivereis com vosso Rei. Andai na minha presença e vos guiarei. Andai na minha presença e vos guiarei. En este mes de octubre, el Señor nos ha dado grandes experiencias. Entre ellas, tuvimos un levantamiento de centenas de nuevos pastores en todo el Brasil y también en nuestras iglesias del exterior. Y quiero invitarte para participar del culto especial de glorificación que será realizado el día sábado 31 de octubre a las 19 horas y que será transmitido en vivo vía satélite para todas las iglesias cristianas Maranata de el Brasil y el exterior, además de ser transmitido en nuestro canal de YouTube. Será un culto especial de glorificación a Dios por una victoria más en su obra. Estamos también produciendo y publicando un seminario a través de nuestras redes sociales que usted puede acceder tanto en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata como en el Instagram. Ahora quiero hablar con usted que fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. Quiero decirte que tú necesitas conocer al Señor, conocer verdaderamente al Señor. Tenemos un canal directo para atenderte. Llame gratuitamente en el Brasil a cualquier hora al 0800-707-3076. Es el número exclusivo para atender a todos aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y necesitan de una palabra del Señor y aún una oración. Usted también puede seguirnos por el Instagram, en el Facebook y acceder a las páginas de la Iglesia Cristiana Maranata y Radio Manaim, bajar las aplicaciones gratuitamente y navegar por ellos y conocer más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. En la aplicación de Radio Manaim escucha las 24 horas por día loores y puede participar y compartir los podcasts de mensajes. Así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y no se olvide, todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube, usted participa de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Y la semana que viene, y el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario. La paz del Señor.